buenas tardes. El día de hoy vamos a realizar información acerca del déficit androgénico del envejecimiento masculino. Como bien lo mencionaron, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Caterina Hernández y soy médico a cargo de la charla del día de hoy. Entonces vamos a iniciar esta charla. Empezando por entender que es una charla de suma importancia, ya que no solamente va a implicar la salud del género masculino, sino también, como vamos a ir viendo a lo largo del desarrollo de esta charla informativa, va a tener una connotación también a nivel familiar o de pareja incluso, ya que cuando nosotros hablamos del déficit androgénico en el envejecimiento masculino, estamos hablando de la disminución de una hormona que es la testosterona, que contrariamente a lo que se puede pensar, que únicamente va a actuar a nivel físico, también tiene un impacto a nivel de la salud mental y cognitiva. Entonces, cuando hablamos nosotros del déficit androgénico en el envejecimiento masculino, vamos a hablar acerca de una reducción que se va a dar de manera progresiva en la producción de la hormona testosterona. Esto va a afectar la salud física y también la salud emocional, como les mencionaba, en el varón. Esto se tiene que diferenciar del hipogonadismo, que es otro cuadro clínico que se puede presentar en etapas más tempranas. En el caso del déficit androgénico por envejecimiento masculino, hace referencia cuando esta disminución se produce a partir de los 30 años en adelante. La testosterona va a afectar no solamente a la función sexual, a la masa muscular, estado de ánimo y cognición en hombres mayores, sino también va a tener un impacto de manera integral. Además, dentro de este cuadro clínico vamos a determinar que existen diversas manifestaciones a nivel de diversos síntomas que el paciente puede presentar y pueden o no estar asociados con el déficit de esta hormona. El objetivo es lograr un diagnóstico certero y no sobrediagnosticar, ya que también un tratamiento inapropiado puede traer secuelas bastante importantes en la calidad de vida del paciente. También vamos a ver que es este cuadro clínico, cuando está asociado a otras morbilidades o enfermedades o hallazgos como son la obesidad, diabetes, enfermedades cardiovasculares, etcétera, también van a tener un impacto mayor en el varón. En relación a la epidemiología, como les comentaba, los niveles de testosterona van a ir disminuyendo al menos 1% anual desde los 30 años en adelante. Alrededor del 35% de los hombres mayores de 45 años ya empiezan a presentar hipogonadismo, con prevalencias más altas en aquellos varones que además presentan obesidad y diabetes tipo 2. La incidencia del hipogonadismo sintomático, es decir, cuando ya empiezan a haber manifestaciones clínicas en hombres entre 40 y 79 años, va a variar entre 2.1 y 5.7 según las guías norteamericanas. Aumenta en varones mayores de 50 años, especialmente aquellos que tienen otras enfermedades asociadas, como les decía al inicio, como la obesidad, la diabetes y las enfermedades cardiovasculares. El protagonista de esta capacitación, de esta charla informativa, es la testosterona y su disminución. Para entender cuál es la importancia de esta hormona, vamos a prestar atención en este gráfico. Si entendemos esto, prácticamente pues vamos a entender toda la capacitación de una manera mucho más sencilla y de cómo funciona. Entonces, la testosterona es una hormona que adicionalmente es importante entender que la tienen tanto los varones como las mujeres, solo que las mujeres la tienen en menor cantidad. También tiene una función regulatoria a nivel óseo, a nivel hormonal. Sin embargo, la mayor cantidad está dispuesta en los varones. La testosterona va a ser secretada por las células de Leydig, así se llama, que se encuentran a nivel de los testículos. Sin embargo, para que esto sea secretado o liberado, tiene que haber una orden desde arriba, una orden desde la central que viene a ser nuestra corteza. Nosotros tenemos un eje que se llama hipotálamo, hipófisis y en este caso las gónadas. Entonces, cuando existe una señal que le indica al cerebro que hay una disminución de la testosterona, automáticamente el hipotálamo empieza a aumentar esta señal de la hormona liberadora de gonadotrofinas, que a su vez envía la señal a la hipófisis
y la hipófisis aumenta la producción de FSH, hormona folículo estimulante, y la hormona luteinizante, diciéndole a los testículos, tenemos que aumentar esa producción. A su vez, cuando los niveles de testosterona son adecuados o empiezan a aumentar, se produce un feedback negativo, es decir, envía la señal a nivel central indicándole, basta, ya no produzcas más porque estamos en los niveles adecuados. Entonces, de aquí es importante entender cómo funciona este eje de manera negativa cuando ya tenemos los valores adecuados. La señal viene del hipotálamo a la hipófisis, a los testículos, generando la secreción de testosterona. Si hemos entendido este gráfico, todo lo que continúa va a ser más fácil de entender. ¿Por qué? Porque luego más adelante vamos a poder ver en dónde puede estar la dificultad por la cual el cuerpo no está secretando esta hormona. ¿Ok? Entonces, las funciones de la testosterona en el varón van a ser diversas. Las características de un varón van a estar predeterminadas principalmente por esta hormona. Esta hormona es la responsable del desarrollo de todas las características fenotípicas, de cómo nosotros vemos a un varón. También es responsable de incrementar la libido, el deseo sexual, el aumento de masa muscular, el vello corporal, el fortalecimiento de los huesos, la producción de espermatozoides, el cambio de voz. Vemos que los varones generalmente tienen una voz más grave, ¿no? El desarrollo del pene. Entonces, en general, las funciones de la testosterona no solamente van a estar relacionadas a nivel del deseo sexual o de la parte física. Como ustedes pueden ver, está teniendo un impacto también a nivel mental, teniendo una función también a nivel de nuestro cerebro y también lo vamos a ver más adelante. Pero de forma general, tiene un impacto a nivel de los huesos, a nivel del músculo y también de las características de los varones. Cuando nosotros hablamos de la disminución androgénica por el envejecimiento masculino, vamos a hablar de la disminución de la producción de la testosterona, ¿de acuerdo? Entonces, ¿recuerdan el gráfico que vimos hace un momento? El envejecimiento va a reducir la función general de todas las células de nuestro cuerpo y las células de Leydig no van a estar ajenas a esto. Entonces, unas células envejecidas disminuyen la producción y por ende la respuesta a la hormona luteinizante, por lo cual no hay una producción adecuada. También se puede dar a nivel central, nuevamente, recordamos nuestro gráfico. Si empiezan a haber cambios a nivel de la hormona liberadora de la gonadotrofina, es decir, esta hormona no se libera de manera adecuada, sino por pulsos, va a haber una disminución en la estimulación del eje hipotálamo, hipófisis y los testículos en este caso. También puede darse de acuerdo a factores metabólicos y sistémicos. La obesidad, la inflamación crónica son causas de la conversión de la testosterona a estrógenos por la aromatasa. ¿Por qué? Porque el tejido adiposo es un tejido muy activo metabólicamente. En este tejido encontramos esta enzima, que es la aromatasa. La testosterona puede transformarse a estrógenos con la presencia de esta enzima. A más enzima, esta conversión se da en mayor cantidad, por lo cual no hay testosterona disponible para ejercer la función que ya hemos conversado. Por ende, una persona que tiene obesidad, que tiene bastante tejido adiposo acumulado, es más propensa a tener una disminución de testosterona. También se puede dar por la disminución de la testosterona biodisponible. Cuando aumenta la globulina transportadora de hormonas sexuales, la SHBG, se reduce la testosterona libre, es decir, la atrapa y no permite que la hormona llegue al órgano, que en este caso serían los testículos, es decir, no permite la disponibilidad adecuada, por lo cual cuando dosamos esta hormona la encontramos en niveles bajos, es porque queda atrapada. Entonces, aquí relacionamos la fisiopatología o cómo es que se va a dar esta cantidad o esta serie de síntomas al gráfico que les mostré inicialmente. Se puede dar a nivel central, se puede dar a nivel de los testículos o también se puede dar de acuerdo al déficit de algunas hormonas o incluso, como bien se indica, asociado a otras patologías o a otros hallazgos clínicos como son la obesidad.
Incluso cuando los varones tienen ya resistencia a la insulina, también es uno de los factores para disminuir la secreción de testosterona, porque aumenta la sensibilidad que tienen estas hormonas. Ahora bien, ¿cuáles son estas manifestaciones clínicas? ¿Qué es lo que el varón empieza a percibir? Dentro de las manifestaciones clínicas pueden ser la disminución del líbido, es decir, el deseo sexual va a disminuir, disminuyen las erecciones matutinas, que es un proceso natural en los varones, disminuye la función eréctil. A nivel físico, vamos a encontrar una pérdida a nivel de músculo, aumento de grasa abdominal, disminución de la densidad ósea. Todo esto en conjunto puede aumentar el riesgo de sufrir osteoporosis e incluso fracturas. Acuérdense además que conforme pasan los años el ser humano pierde masa muscular. Entonces, si a esto asociamos que no estamos teniendo una secreción adecuada de una hormona tan importante que interviene en la síntesis de nuestros tejidos a nivel osteomusculares, pues la posibilidad de que más adelante puedan sufrir de fracturas se va a elevar. Adicionalmente, pueden presentarse síntomas de depresión, irritabilidad, falta de motivación y problemas de concentración y sueño, ya que el cuerpo no solamente trabaja de manera aislada. Acuérdense que nuestro cuerpo es una máquina totalmente integrada. Entonces, a nivel central también se secretan dos hormonas adicionales, que son la serotonina, la dopamina, que son hormonas del bienestar. Al no haber un equilibrio adecuado de estas hormonas, se pueden empezar a presentar estos síntomas. Entonces, es importante poder entender que no solamente nos va a establecer manifestaciones clínicas de tipo física, sino también a nivel de nuestra salud mental, de nuestro deterioro cognitivo o incluso los cambios de carácter a cierta edad, porque recordemos que eso se presenta de los 30 años en adelante. Por eso al inicio yo les mencionaba que si bien es cierto, el tema podría abarcar la salud a nivel del género masculino, pues podría también traer una problemática a nivel de pareja o a nivel familiar, ¿de acuerdo? A nivel metabólico, como les mencioné hace un momento, es importante entender la relación que existe entre el aumento de la grasa abdominal y la disminución de la secreción de la testosterona. La testosterona va a regular la composición corporal, es decir, estas están interrelacionadas. Acuérdense que cuando nosotros empezamos a acumular grasa abdominal, esto también es un factor para poder sufrir luego, más adelante, de diabetes o incluso de resistencia a la insulina. Por lo cual, a estar relacionados de una manera bidireccional, es decir, una tiene un impacto en el otro, esto puede afectar fuertemente el desarrollo de una u otra enfermedad. Tanto la secreción de la testosterona y todas las manifestaciones clínicas que ya hemos conversado, como el desarrollo de la enfermedad de diabetes o un paso antes que sería la resistencia a la insulina. Ahora bien, la deficiencia androgénica también disminuye la densidad mineral ósea, ¿no? Por eso es que va a aumentar la osteoporosis y las fracturas en los varones, como les mencioné hace un momento. Y si a esto nosotros le añadimos mayor peso, mayor grasa abdominal, pues estamos generando una bomba de tiempo en los varones, por lo cual no solamente va a afectar su salud a nivel de su metabolismo, sino también a nivel de su bienestar integral. Para nosotros llegar a un diagnóstico de la deficiencia androgénica en el envejecimiento masculino, lo más importante cuando el paciente llega a consulta es identificar los síntomas que van a ser de manera muy específica. Ya los vimos anteriormente. Y en esta historia clínica que el médico va a desarrollar, es importante determinar todas las comorbilidades, es decir, todas aquellas enfermedades o hallazgos clínicos anteriores que se hayan podido presentar, ¿no? Ya hablamos de la obesidad, ya hablamos de la resistencia a la insulina, etcétera. Adicional a esto, de los medicamentos que también podamos estar ingiriendo. Por ejemplo, existen medicamentos para la presión arterial que pueden generar o intervenir con la disminución de la producción de testosterona también. Los analgésicos, si el varón abusa mucho del uso de analgésicos por cualquier otra causa,
y consume al menos 1.200 miligramos, es decir, dosis muy altas diarias por otra dolencia que pueda tener, también puede tener un impacto. Existen tratamientos de alopecia, es decir, de calvicie, de próstata. Existen también medicamentos antifúngicos, es decir, para los hongos, antibióticos que pueden tener un impacto en la disminución de esta hormona o en la producción de la testosterona. Entonces, cuando el paciente llega a consulta, es muy importante identificar todos estos síntomas y también toda esta información para determinar si es o no parte de la deficiencia de esta hormona o si es que es alguna manifestación de otro tipo de patología. Luego vamos a pasar a la medición bioquímica. Idealmente, el diagnóstico se va a dar por la medición de la testosterona durante la mañana. ¿Por qué durante la mañana? Porque es el mejor horario en el cual ésta se va a secretar. Entonces, se hace una medición y confirmando que se encuentran por debajo de los valores, al menos en 2 tomas, eso certificaría el diagnóstico asociado a las manifestaciones clínicas que ya se han determinado en un primer paso. Además, se tienen que dosar las demás hormonas, la hormona luteinizante, la folículo estimulante, la prolactina e incluso la PSA, que es también el antígeno prostático. Que si bien es cierto, no existe una causa directa entre el aumento de la producción de testosterona con la aparición de cáncer de próstata, lo que sí se ha visto es que si ya existieran células cancerígenas en la próstata, y un paciente podría presentar un tratamiento de reemplazo hormonal de testosterona, se convierte en un combustible para acelerar su desarrollo. ¿Ok? Entonces, no es causa, pero si es que se hace un reemplazo hormonal, sí podría generar algún tipo de asociación en el mayor desarrollo de un cáncer de próstata, por ejemplo. Por eso es la importancia de generar prevención en los varones, así como las mujeres tienen que hacer un chequeo de manera periódica, de manera anual, como es el Papa Nicolau. En el varón, a partir de los 40 años, es importante realizar este chequeo de manera preventiva. Además, el diagnóstico también está enfocado en descartar cualquier otra causa secundaria. Como ya vimos, pueden haber enfermedades que se estén dando a nivel hipoficiario, puede haber un tumor quizás a nivel de la hipófisis, puede generar algún tipo de desorden a nivel central, lo que produce pues una desmedición o una secreción exagerada o descontrolada de las hormonas, una hiperprolactinemia, que es causada por el aumento de prolactina. Y en general, otros tipos de trastornos tienen que ser identificados antes de llegar a este diagnóstico. ¿Para qué? Para evitar un diagnóstico erróneo. Se deben realizar estudios complementarios para confirmar el diagnóstico, para determinar si las manifestaciones clínicas están asociadas o no con lo que vamos a hallar también en el laboratorio. ¿Por qué? Porque lo más importante de este cuadro clínico es hallar la causa y de acuerdo a eso poder generar el mejor tratamiento. También es importante hacer medición de algunas otras hormonas, como ya lo vimos hace un momento, evaluar la hipófisis, medir la prolactina, ya que se puede detectar a través de esto algún desorden que se pueda dar a nivel de la hipófisis que se encuentra en nuestro cerebro. El hemograma también es importante desarrollarlo. El hemograma nos va a generar probablemente un hallazgo de una eritrocitosis, que es muy común cuando nosotros tenemos este cuadro clínico. ¿Y qué pasa si nosotros tenemos, por ejemplo, una eritrocitosis, que es el aumento de glóbulos rojos? Esto puede aumentar la causa de patologías tromboembólicas, ¿no? De trombocitopenias. Entonces, es muy importante determinarlas. Y también desarrollar otros exámenes como un perfil lipídico, la glicemia, la densitometría ósea, las pruebas hepáticas, etcétera, para una evaluación integral. ¿Por qué? Porque como ya vimos, la testosterona también tiene una implicancia a nivel metabólico. Por ejemplo, existen medicamentos que se denominan estatinas que pueden generar un impacto a nivel de la producción de testosterona. La glicemia ya vimos. La densitometría ósea y las pruebas hepáticas son fundamentales, ya que el tratamiento
va a estar determinado de acuerdo a la causa y también de otros factores que tenga asociado el paciente. Y ahora el tratamiento. Entonces, doctora, ¿qué pasa si sí, efectivamente, tengo el cuadro clínico, hacen el dosaje de las hormonas? Bueno, a lo largo de las charlas que hemos venido dictando, siempre hemos identificado factores que son modificables y los no modificables. Vamos a hablar siempre de los modificables, de aquellos que yo puedo tomar una acción con mi salud. Tener una dieta rica en nutrientes puede ayudar a niveles mejores de testosterona. Es posible que pueda ayudar a generar una mayor secreción de esta hormona y no tengamos que llegar a un reemplazo hormonal. Importante es incluir algunos alimentos como las carnes de res, ostras, cereales fortificados, atún, huevos, leche rica en vitamina D o consumo de vitamina D también de manera independiente, frijoles, mariscos, etc. Ahora, todo esto tiene que estar determinado, obviamente, de una manera individualizada, porque si nosotros tenemos alguna otra patología, el consumo excesivo de carne de res o la vitamina D y yo tengo algún otro trastorno en sangre u otro tipo de patología, pues puede ser más perjudicial que beneficioso. Por eso es importante determinar cuál es la causa y tratar cada caso de manera individual. Estas son recomendaciones generales. La pérdida de peso y hacer ejercicio con frecuencia pueden incrementar los niveles de testosterona. Entonces, si nosotros tenemos un cambio en nuestro estilo de vida, aumentamos nuestra masa muscular, disminuimos nuestra grasa abdominal, incorporamos estos alimentos de una manera racional en nuestra dieta diaria, probablemente esto genere un aumento de testosterona y no tengamos que sufrir el déficit y por ende las manifestaciones clínicas de este cuadro. Entonces, el mensaje que tenemos que tener acá es un cambio a un estilo de vida saludable va a ser la mejor prevención y el mejor tratamiento para evitar cualquier manifestación clínica de las que ya hemos venido conversando. Y cuando ya hablamos de un tratamiento farmacológico, pues están asociados a los síntomas clínicos directamente. Estos van a ser de acuerdo a los requerimientos que tenga cada paciente y requieren además una evaluación exhaustiva. Estas pueden ser a través de inyecciones, de geles o de parches. Además, se tiene que dar, como les mencionaba, un cambio en el estilo de vida. Acuérdense la relación que tenía la grasa abdominal, la glucosa, la insulina, los lípidos elevados, etcétera, con la testosterona. Entonces, no va a servir de nada que yo empiece una terapia hormonal si es que no genera una modificación en estos factores. Y existen también contraindicaciones, ¿no? Que es básicamente buscar cuál es la causa fisiológica o qué es lo que está generando esta patología para mejorar la calidad de vida del paciente. ¿Cuáles son los beneficios y los riesgos de las terapias? Bueno, básicamente va a estar de acuerdo a las manifestaciones clínicas. El paciente puede experimentar mejorar en la libido, en la función sexual, la masa muscular, la densidad ósea y el bienestar en general. Riesgo de los efectos adversos, ya lo hablamos, el aumento de glóbulos rojos, retención de líquidos, acné, y también puede empeorar el apnea del sueño, que puede ocurrir pues a lo largo del tratamiento. Es importante también, como les mencioné, hacer la vigilancia prostática, ya que a pesar que no hay una evidencia clara del aumento del cáncer de próstata en relación a la hormona de la testosterona, sí es importante generar un monitoreo de manera regular. Finalmente, la importancia del diagnóstico va a estar basada de manera individual en cada uno de los varones. No todos los varones que tengan niveles bajos de testosterona van a presentar síntomas. Además, es importante correlacionar todos estos síntomas o signos que han podido evidenciar también con los exámenes de laboratorio de manera precisa. Es necesario un manejo integral, no solamente obtener el tratamiento farmacológico o de reemplazo hormonal, sino también llegar a la raíz, a la causa y trabajar en estos factores modificables, así como manejar aquellas comorbilidades que puedan estar afectando la salud del paciente. Finalmente, mejorar la calidad de vida. Es una oportunidad para mejorar la salud y la calidad de vida del hombre a medida que éste va envejeciendo.
obviamente basado todo en un enfoque clínico basado en evidencia. No solamente se trata de vivir más años, sino también de tener una calidad de vida.